Buenas noches. Vamos a hablar sobre la educación en nuestra actualidad. Mi nombre es Diana Margarita Perea Saavedra. Estudio docencia universitaria modalidad virtual en la Universidad Cooperativa de Colombia. Empecemos por los conceptos de educación a distancia y educación virtual. La educación a distancia es una acción formativa basada en tecnologías colaborativas, canales de comunicación, recursos separados en tiempo y espacio. Es decir, que no existe una secuencia espacial. También se dice que es un nuevo entorno pedagógico donde el tiempo y el espacio no son condicionantes y se incluyen las tecnologías de la información y la comunicación. Otro concepto es una modalidad educativa que permite el acto educativo mediante diversos métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que los alumnos y el profesor se encuentran separados físicamente, se relacionan de manera presencial ocasionalmente, según la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimientos que se imparten. Pasemos a los conceptos de educación virtual. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje radicalmente innovador y absolutamente novedoso, con un enfoque teórico, tecnológico, práctico, que posibilita la interacción entre los actores que intervienen en el proceso instructivo, sea docente, profesor o estudiante. Un proceso educativo que utiliza los sistemas digitales. La educación virtual también es llamada la educación en línea. Se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario, enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Hace referencia a que no es necesario el cuerpo, el tiempo, el espacio para que se establezca un encuentro de diálogo o una experiencia de aprendizaje. La educación virtual también es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, una nueva forma de enseñar y de aprender. ¿Cuáles son las ventajas de la educación virtual? Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas una conexión de internet. Tienes acceso al contenido durante las 24 horas, permitiendo la disponibilidad de tiempo. Hace buen uso de las ayudas didácticas y audiovisuales, aumenta la calidad del aprendizaje. Ahorras tiempo y dinero porque evitas los desplazamientos. Amplías el margen de cobertura, eliminando las barreras de lugar y tiempo, permitiendo estudiar en otra ciudad o incluso en otro país. Brindas más oportunidades para analizar la información o repetir lecciones en caso de ser necesario. La educación virtual facilita el trabajo colaborativo por el acceso a chat, a debates, a prácticas en la plataforma, encuentros sincrónicos y asincrónicos que enriquecen los conocimientos. También tendremos que mirar las desventajas de la educación virtual. La pasividad con que se afronta este método de estudio, ya que para algunas personas se puede percibir como algo muy fácil. La inexistencia de una estructura pedagógica completa, con procesos cognitivos y técnicas de aprendizaje. Crea una brecha de relación alumno-maestro, rompiendo los lazos humanos que se pueden generar. Para las personas que aprecian el contacto personal y que se vean beneficiados con las relaciones afectivas, puede ser un desconcertante. La disciplina y la constancia requieren mayor formación. Una mala conexión a internet, falencias en el equipo o material de trabajo pueden generar retrasos e interrupciones. Y finalmente, sin una rutina de estudios programadas, se puede descontrolar los horarios para las otras actividades. Pasemos a las principales características de la educación virtual. El e-learning. ¿Qué es esto? Es un método que utiliza la red, el internet y las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la comunicación y la interacción entre los participantes del proceso educativo alumno-maestro. ¿Cuáles son las principales características? Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. Facilita la actualización de la información y los contenidos. Flexibiliza la información independiente del espacio y el tiempo en que se encuentre el profesor
o el estudiante. Permite la deslocación del conocimiento, facilita la autonomía, ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica tanto para estudiantes como profesores, favorece la formación multimedia, facilita la formación grupal y colaborativa, favorece la interactividad de diversos ámbitos en la información con el profesor y el alumno, permite que los servidores registren toda la actividad realizada, el acceso, el tiempo dedicado, el número de interacciones y ahorra costos por desplazamiento tanto a los formadores como a los estudiantes. Otra de las características de la educación virtual es el mLearning. ¿Qué es esto? Es la participación del alumno y del profesor en acciones formativas utilizando los dispositivos móviles. ¿Cuáles son las principales características? Que es espontáneo, personal, informal, contextual, portátil, ubicuo, disponible en todas partes, penetrante, integrado a todas las actividades, con una interacción más inmediata y se puede hacer uso de cualquier tipo de dispositivo, sean los smartphones o las tabletas. Por último, el mLearning, que es un aprendizaje combinado. Este tipo es una convergencia entre las características de la educación presencial y las características de las herramientas de la información y la comunicación, que implica una participación individual y autónoma del docente y el estudiante desde la distancia. ¿Cuáles son las principales características? El aprendizaje combinado beneficia a los estudiantes y a las instituciones, facilita la mejora de los resultados de aprendizaje, aumenta la flexibilidad, permite el uso eficaz de recursos y contenidos didácticos, fomenta el sentido de comunidad y finalmente aumenta la satisfacción de los estudiantes. La última parte es el futuro de la educación. ¿Cómo vemos la educación de aquí a 10 años? El doctor Rafael Reich, que es el presidente de la Universidad de Massachusetts, dice que la educación al futuro va a ser una educación combinada. Van a haber coedificios que tengan salones y laboratorios donde el estudiante asista, o puede ser que vaya a ser 100% en línea, o que sea una educación parte de una y parte de la otra, o sea mezclada. Él habla de ciertas características de la educación, que es una educación flexible, donde el estudiante estará la mitad del tiempo en la carrera de la universidad y la otra mitad será trabajos en línea. Una educación con aprendizaje activo, se desarrolla de manera tutorial, el estudiante asiste a la clase conociendo el contenido, lo discute y el docente solamente es guía del conocimiento. Y una educación globalizada, los estudiantes de cualquier parte del mundo reciben sus conocimientos en su país de origen. Él hace algunas recomendaciones, dice que hay que enfocar la educación hacia las habilidades, complementándola con las técnicas de información y comunicación, y con eso se va a lograr un éxito en el mercado laboral. Nuestro otro exponente es el doctor Julio French, presidente de la Universidad de Miami. Él dice que la educación en el futuro va a ser una revolución educativa, que esto va a estar relacionado con las ciencias cognitivas, con las plataformas tecnológicas de alta calidad, y va a haber un cambio radical en la educación. Habla de 3 niveles de aprendizaje: uno informativo, que es la transmisión de la información y destrezas concretas de manera virtual; otro formativo, que dice que son pensamientos de altos marcos de conductas éticas, desarrollo de pensamientos críticos, elementos para ser un buen ciudadano y de cultura general; y otro aprendizaje transformativo, que es la capacidad de entender el mundo, transformarlo y desarrollar habilidades de liderazgo. Además, él nos dice que el profesor se debe reciclar, utilizando unos medios, utilizando una parte interactiva que es el alumno, y que el aprendizaje sea personalizado. Nos habla también de unas recomendaciones. Se dice que se debe invertir más en la educación, se debe desarrollar competencias, desarrollar un pensamiento crítico, el trabajo en equipo, capacidades para analizar los datos, el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
y eso va a mantener estable en este mundo cambiante. Muchas gracias, eso era todo lo que les tenía para contar. Espero les haya gustado.